Hola a todos, mi nombre es Natalia y el día de hoy estaré respondiendo unas preguntas que me dejaron en el curso de electiva de la Universidad Minuto de Dios. La primera pregunta que me dejan es ¿qué es la paz? Para Galtung, la paz es el despliegue de la vida que se desarrolla en un contexto de desafío permanente, dado que no se puede negar la existencia de lo negativo. La paz crece a la sombra de lo negativo, a veces valiéndose de este. En este sentido, Galtung concebirá el concepto de paz cuanto más rica y específica es su definición, menor será su consenso. Bien Heath dice que no hay camino para la paz es el camino, es decir que en vez de mirar la paz como el ideal distante, tenemos que actuar, de modo que cada paso en su dirección represente la paz. En mi opinión, la paz es la ausencia de todos los conflictos que tengamos en la vida, es como un equilibrio entre lo espiritual y lo mental que todos tratamos de buscar a diario. La pregunta que me realizan es ¿qué son los derechos humanos y cuál es su importancia? ¿Cuáles son los de la primera, segunda y tercera generación? Bueno, partamos de que los derechos humanos han sido creados a partir del concepto de la dignidad. Los derechos humanos son una protección que se ha creado para garantizar la convivencia y que nos aseguremos que el Estado no ha de usar en contra de nuestra libertad y en nuestra integridad física, desde las sociedades democráticas donde los derechos son respetados. Pero como todo, esta protección no es total, ya que hay denuncias de tortura, de discriminaciones por raza, sexo, condición, de situaciones de desigualdad económica que son intolerables. Por eso es la lucha por los derechos humanos, y no solo en los países democráticos. Los derechos de primera generación surgen a partir de las declaraciones de los derechos humanos del siglo XVIII. Estos son el fundamento de la concepción política liberal y se dividen en dos grupos. El primer grupo son de los derechos civiles o fundamentales. Estos están relacionados con las concepciones básicas de los seres humanos, la vida y la libertad. El segundo son los derechos políticos. Se tratan de todos los derechos relacionados con el sistema político y la garantía de los derechos humanos en este sistema. La segunda generación son los derechos económicos y sociales. Estos nacen a partir de las luchas obreras en el siglo XIX y XX y se manifiestan por primera vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Por eso son considerados como los derechos de la segunda generación. Últimamente se ha hablado mucho de la existencia de los derechos de tercera generación. Estos son los derechos colectivos, el derecho a la paz y al medio ambiente saludable. Sin embargo, estos no han sido reconocidos todavía. La tercera pregunta que me realizan es ¿qué es el derecho humanitario y en qué se diferencia de los derechos humanos? Bueno, el derecho internacional humanitario tiene como objetivo establecer reglas de conducta que contribuyan a disminuir el sufrimiento y los daños ocasionados por conflictos armados. En un sentido práctico se trata de humanizar de cierto modo la guerra. La diferencia entre este derecho internacional humanitario y los derechos humanos es que el primero solo aplica en caso de conflicto armado y el resto sí sea tanto en paz como en caso de conflicto. La cuarta y última pregunta que me realizaron es ¿qué es el proceso de paz y de qué manera el proceso de paz en Colombia fue un proceso constitucional y legítimo? Bueno, el proceso de paz es un diálogo, una negociación que se realizan entre dos o más partes. Por lo general, esto se realiza entre países o gobiernos y culmina formalmente un estado de guerra entre estas dos partes. La Corte Constitucional en la sentencia C-771 del 2011 precisó que de acuerdo a la Ley 1424 del 2010 se debería aplicar en Colombia la justicia transicional en el contexto del conflicto armado que vive el país, procurando que las mismas no desborden el marco constitucional de los derechos fundamentales ni el orden institucional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. De esta manera, la paz conllevó a vivir en una sociedad que excluya la violencia como medio de solucionar los conflictos, que impida la violación de los derechos y que proteja a sus ciudadanos frente a la arbitrariedad, la violencia y el terrorismo. En conclusión, es legítimo que el gobierno colombiano haya construido las condiciones jurídicas para que fuera posible negociar la terminación del conflicto armado interno que se estaba viviendo, recurriendo a esto un proceso de paz, sin perjuicio de los derechos de las víctimas y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado. Y se va a hacer allí, refrendando en un sitio público, ustedes van a firmar con el presidente Santos en Bogotá. Sí, los detalles no los conozco, estoy alistando, le he pedido que terminemos pronto, que me voy a empacar la maleta para salir hacia Bogotá. Allá nos vemos. Timochenko dijo que la mejor opción para refrendar los acuerdos es el Congreso de la República. Sí, ese es el compromiso que se ha hecho, esperamos que se cumpla y esperamos que el Congreso esté a la altura de lo que la patria le está pidiendo. Necesitamos
refrendar ese acuerdo para comenzar a sentar las bases y sembrar las semillas de la reconciliación y la paz en nuestra patria. Ese era el mejor mecanismo, el Congreso de la República, no había otro. Pues es el que está más a la mano y el que es más rápido y más expedito. Yo creo que entre más tiempo se dilate la refrendación del acuerdo, más espacio se le da dando a los sectores que no quieren la paz, a los sectores que quieren que la guerra continúe. Ni fecha ni lugar de la firma del nuevo acuerdo final aún están definidas. El equipo negociador del gobierno colombiano fijó posición frente a las más recientes declaraciones del líder máximo de las FARC. Aunque no se ha precisado una fecha para la firma del nuevo acuerdo, Humberto de la Calle considera que su tarea en La Habana ya está terminada. Así lo afirmó el jefe negociador del gobierno en entrevista con un medio local, en la que recalcó que el texto publicado el pasado 14 de noviembre es un acuerdo sustancial que recoge la mayoría de las propuestas de los representantes del no. Este es un acuerdo sustancialmente nuevo, en el sentido de que contiene modificaciones importantes en prácticamente todos los temas planteados por los voceros del no. Algunas cosas no fue posible incorporarlas, pero hay temas esenciales que muestran que las FARC entendieron el mensaje del plebiscito y colaboraron en la búsqueda de este acuerdo nuevo. Aseguró que los cambios fueron aceptados por varios sectores a pesar de las inconformidades expresadas. Ha habido voces aisladas que hablan de un cambio cosmético, pero prácticamente todas las voces serias aceptan que los cambios son sustanciales, así no estén de acuerdo con ellos. De la Calle advirtió también que es necesario dar una oportunidad al acuerdo presentado, ya que la situación es frágil. Cualquier chispa puede desatar una avalancha de violencia que puede echar esto para atrás. No podemos desestimar el riesgo ni la capacidad hipotética de daño de las FARC si regresamos a la guerra.